Si hay un nombre en la historia argentina que lo evoca todo, pasión, poder, controversia, ese es, sin duda, el de Eva Perón. Para millones de personas fue una santa, para otras, una oportunista sin escrúpulos. Hoy vamos a intentar ir un poco más allá de la postal de Evita, de ese mito que dio la vuelta al mundo, para entender a la mujer que ayudó a transformar una nación y se convirtió en un icono inmortal. Porque claro, detrás de los balcones, de los discursos encendidos y de la leyenda, había una persona de carne y hueso, una mujer llena de contradicciones, de luces y de sombras. Así que la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido es precisamente esa. ¿Quién fue la verdadera Eva Perón? ¿Y cómo se forjó un mito tan poderoso? Y es que, dependiendo de a quién se le pregunte, las respuestas son radicalmente opuestas. Fijaos en estas etiquetas: la actriz, la primera dama, la santa de los pobres, pero también la oportunista. Lo realmente fascinante es que todas estas caras, todas estas versiones, convivían en la misma persona. Y ahí, en esa complejidad, reside la clave de por qué su figura sigue siendo tan magnética. Para entender a la Evita que llegó a desafiar a las élites más poderosas de su país, tenemos que hacer un viaje al principio de todo. A una infancia marcada por la pobreza, sí, pero sobre todo por una herida. Una herida que, la verdad, nunca llegó a cicatrizar del todo: el estigma de ser una hija ilegítima. Hay que ponerse en la Argentina de principios del siglo XX. Ser hija ilegítima no era un detalle menor, ¿eh? Era una marca social, una condena. Por eso, este dato de la falsificación es clave. No es una simple anécdota burocrática. Fue, podríamos decir, su primera gran rebelión, su primer intento de tomar las riendas de su propia historia y escapar de un destino de humillación. Y aquí se ve el contraste de una forma brutal. Por un lado, la familia oficial de su padre, con estatus, con privilegios, bien posicionada en el pueblo. Y por otro, la de Eva, la segunda familia, viviendo en el campo, casi en la sombra y en la pobreza. La humillación llegó a su punto álgido en el funeral de su propio padre, donde a ella y a su familia se les prohibió la entrada. Esa herida de clase, esa injusticia tan palpable, se convirtió en el auténtico motor de su vida. Con ese motor y una determinación forjada en la adversidad, la joven Eva solo vio una salida, una única vía de escape: la gran ciudad, Buenos Aires. Y, por supuesto, un sueño: convertirse en una estrella. Y vaya si lo consiguió. Su carrera despegó a una velocidad de vértigo. Pasó de pequeños papeles en el teatro a ser una de las voces más famosas del radioteatro argentino. Pero fijaos en la última fecha, 1943. No solo es una actriz de éxito, cofunda un sindicato y la eligen presidenta. Ahí ya se ve que su ambición iba mucho más allá de los escenarios. Estaba descubriendo el poder de organizarse, de luchar por una causa. Y entonces, como en las grandes historias, el destino mueve ficha. Dos ambiciones arrolladoras, dos personalidades magnéticas, se cruzan en un momento crucial para Argentina. Y de ese encuentro nacerá una de las alianzas políticas más potentes y controvertidas del siglo XX. La historia cuenta que se conocieron en este acto benéfico, pero la conexión fue mucho más profunda, fue instantánea. Los dos compartían una visión para el país, un interés por los trabajadores y, como anécdota curiosa, un enorme cariño por sus perros. Fue el comienzo de una relación personal y política que lo cambiaría absolutamente todo. Y llegamos a un día que es historia pura de Argentina, el 17 de octubre de 1945. Con Perón encarcelado por sus rivales políticos, cientos de miles de trabajadores inundaron la Plaza de Mayo en Buenos Aires para exigir su liberación. Y Eva no se quedó mirando. Estuvo allí, movilizando, en la calle. Ese día, el pueblo no solo rescató a su futuro líder, también consagró a Eva como una nueva figura política, una luchadora. Bueno, pues con Perón ya en la presidencia, cualquiera esperaría que Eva asumiera el papel tradicional de primera dama, ¿no? Una figura más bien decorativa. Pero claro, es que no estábamos hablando de una mujer cualquiera. Ella reinventó por completo ese rol y lo convirtió en un centro de poder sin precedentes. Para entender su poder, hay que entender a quién se dirigía. La oligarquía, las clases altas, empezaron a llamar a los seguidores de Perón descamisados, como un insulto, para despreciarlos. ¿Y qué hizo Eva? Algo que demuestra una genialidad política increíble. Le dio la vuelta al insulto, lo tomó y lo convirtió en una medalla, en una bandera de orgullo para la clase trabajadora. Su gran obra fue sin duda la Fundación, y es fundamental entender esto. Para ella no era caridad, era justicia social. Creó un canal directo entre el poder y el pueblo, saltándose toda la burocracia.
Cuentan que pasaba jornadas maratonianas de horas y horas atendiendo personalmente a miles de personas. Daba desde una máquina de coser, que significaba independencia económica para una mujer, hasta el primer juguete que un niño veía en su vida. Y esta frase es brillante. Resume a la perfección cómo entendía su propia imagen. Mucha gente la criticaba por sus vestidos de Dior, por sus joyas carísimas. Pero ella le dio la vuelta. No era para distanciarse del pueblo, sino todo lo contrario. Era un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que alguien de origen humilde podía llegar a lo más alto. Usó el lujo como una herramienta política potentísima. Pero el impacto de Eva fue mucho más allá de la ayuda social directa. Impulsó un cambio estructural que perdura hasta hoy y que cambió las reglas del juego para siempre en Argentina: la participación política plena de las mujeres. Y aquí se ve de nuevo su inteligencia política. Ojo, ella no inventó la lucha por el voto femenino, ni mucho menos. El movimiento sufragista llevaba décadas peleando. Lo que hizo fue usar su enorme poder e influencia para darle el empujón definitivo. Y no solo eso, creó el Partido Peronista Femenino, una maquinaria política para asegurarse de que ese nuevo derecho se tradujera en poder real y organizado. ¿Y los resultados? Bueno, es que los números hablan por sí solos. Mirad el gráfico. En las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar, en 1951, entraron en masa al Congreso por primera vez en la historia del país. Fue una auténtica revolución en el panorama político. Pero la historia de Eva Perón, y esto es lo increíble, no termina con su vida. De hecho, su muerte a una edad tan temprana y los acontecimientos macabros que vinieron después son los que terminaron de catapultarla al estatus de mito eterno. La gente la adoraba hasta el punto de pedir a gritos que fuera vicepresidenta, algo impensable para una mujer en la época. Pero mientras la multitud la aclamaba, ella ya libraba una batalla en secreto contra un cáncer de útero devastador. Finalmente, en un acto multitudinario, tuvo que renunciar. Tenía solo 33 años. Pensemos en eso por un momento. Murió en la cima absoluta de su poder, lo que la congeló en el tiempo. La convirtió en una mártir, en una figura trágica cuya imagen de juventud y fuerza quedaría grabada para siempre en la memoria de todo un país. Y aquí la historia supera por completo a la ficción. Es que parece un guión de película. Sus enemigos políticos le tenían tanto miedo, incluso muerta, que cuando dieron un golpe de Estado en 1955, una de las primeras cosas que hicieron fue robar su cuerpo embalsamado. Durante 16 años, el cadáver de Evita estuvo desaparecido, secuestrado, escondido. Llegó a estar enterrado en Italia con un nombre falso. Esta odisea increíble demuestra el poder simbólico que su figura seguía teniendo. Y así, volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién fue Eva Perón? ¿La santa de los humildes o una conspiradora ambiciosa? ¿La salvadora de los descamisados o una demagoga? Pues la respuesta, quizás, es que no hay por qué elegir, que fue todo eso a la vez. Una figura complejísima, llena de contradicciones, que nos obliga a pensar en los límites entre la ambición personal y la causa popular. Su historia es, al final, un recordatorio del inmenso poder que puede llegar a tener una sola persona para encarnar las esperanzas, los sueños y también los odios de toda una nación.